A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Bienvenidos a nuestra nueva entrega con el doctor Alejandro Martín. Saludamos nuevamente a todos los activistas y víctimas de ruido. Sabemos que tenemos que luchar por nuestro descanso. Bueno, la semana pasada tuvimos una conversación muy interesante con el doctor Alejandro Martín, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología Ambiental del Colegio de Psicólogos de Madrid. Mencionó usted, doctor, cosas muy importantes, por ejemplo, lo que usted comentaba, el contexto psicológico, si el ruido de pronto se percibe como necesario o innecesario y, digamos, la valoración que hace toda la parte neuronal de las experiencias previas y también el contexto que se da con respecto a la persona que está generando ruido. Por ejemplo, usted mencionaba el caso de las personas que recogían la basura, pues le respondieron a usted, bueno, es que si el jefe no hacemos las cosas y nos regañan. Lógicamente que es una respuesta que se entiende, pero no se podría decir lo mismo, por ejemplo, de un vecino ruidoso. Y aquí yo le quería preguntar a usted un factor que realmente muy pocas personas se atreven a expresar. Porque, ¿qué puede estar, según su opinión, por ejemplo, en la mente de una persona, un vecino, por decir algo, que pone música a todo volumen, 11, 12 de la noche, lo pone para él, lo llaman 2, 3 personas del edificio, le dicen por favor que le apague, le baje el volumen, la duras penas le baja un poquito, luego a los 15 minutos otra vez nuevamente vuelve y le sube hasta que al fin se arma la de Troya. Uh-huh. Y como usted mencionaba la semana pasada, uno marca territorio con el ruido, por eso es que se siente como una agresión. ¿Qué podríamos decir acerca de la personalidad y de lo que está en la mente de una persona que conscientemente invade el espacio y el entorno sonoro y la propiedad privada de otra persona y que se resiste a respetar el espacio de las demás personas? ¿Cómo podría uno concebir la personalidad en esos aspectos de ese individuo? Porque normalmente se habla de que las personas que no toleran, que la ansiedad, que la predisposición, que tienen que aguantar, pero ¿y el que genera ruido qué? Porque no puede tener la capacidad de tener la empatía, pienso yo, ¿no? ¿Qué opina usted de eso, la personalidad de estos individuos que no son conscientes? Claro, por una parte, creo que algo comenté acerca de de los factores personales que hacen que la gente tenga, digamos, más tolerancia o más gusto por el ruido. Entonces, un poco lo que más se ha visto, lo que más correlaciona es el tipo de personalidad, la variable introversión-extroversión, ¿no? Entonces, pues la introversión-extroversión, la mayor parte de las personas estamos en un continuo. Pero en una situación muy extrema, el extrovertido, pues es la persona que necesita más estimulación, porque su sistema de activación reticular es más lento, la elaboración de la secreción de dopamina también es más lenta, necesita más dosis de activación. Entonces eso se traduce que son personas que a lo mejor les gusta más experiencias más al límite, la velocidad, el ruido, todo esto, ¿no? Pero dentro de eso, sí, puede haber gente que le encante la velocidad y no ir atropellando por ahí a los demás, sino que, pues lo canaliza en un circuito y puede llegar a ser campeón y es una persona maravillosa. La gente que le gusta el ruido, pues lo mismo, ¿no? Es decir, una cosa no quita la otra. Sí es verdad que como hay tolerancia y a lo mejor está en determinados grupos que si la gente tiene esa tolerancia o ese gusto por el ruido, viene uno que no lo tenga y va a ser el rarito, ¿no? Pero aparte de esa dimensión, claro, estamos hablando de lo que es ya la persona, digamos, agresiva, o la persona que, aquí estoy yo, ¿no? El que marca su territorio, el que tiene que imponer a los demás, que probablemente hay una correlación muy alta entre cómo se comportará a la hora de pensar que él tiene la razón en todo, imponer a los demás su razón o imponer su forma de ser o de actuar. Es una agresión, y como es una agresión, porque estamos hablando de eso, de que es
a cada uno es decir, le puede gustar un tipo de música u otro, pero no tiene por qué marcar, por qué imponer a otra persona los sonidos o los ruidos, y sobre todo cuando son especialmente intensos. Es como una forma de decir, aquí estoy yo y yo hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces, es la personalidad pues asocial, un tipo de conducta, de manifestación asocial. A lo mejor pues puede tener esa respuesta y puede tener otras respuestas que de alguna forma dentro de ese repertorio agresivo puedan ser hasta violentas. Gracias por decirlo, doctor Martín. Asocial, bueno, realmente digamos antisocial, porque también es falta de empatía, ¿no? Sí, no ponerse en el lugar del otro. Y porque, pues, sí, como usted decía, es una persona, bueno, el sistema reticular, no sé si se estaba refiriendo al tálamo, el núcleo reticular del tálamo, que es el que inhibe y no permite a veces que pasen los estímulos, que de pronto necesita pues más estímulo para que aumentar la secreción de dopamina. Bueno, pero para eso existen los auriculares, ¿no? Los estéreo, claro. Y escucha y perfecto, y no tiene necesidad de fregarle la vida a nadie. El hecho de que una persona, por su característica personalidad, por extraversión, por lo que sea, le guste el sonido, no implica que los demás, como el que le gusta la velocidad, no implica que tenga que poner en riesgo la vida de los demás en una carretera, ¿no? Hay otra forma de canalizarlo. Ahí está, digamos, el grado, digamos, de sociabilidad y de internalización de las normas y de los valores sociales de cada uno. Digamos, es otro eje. Es otro eje totalmente distinto, pero en el grado en el que una persona es consciente, sí, porque otra cosa es que no sea consciente porque, bueno, pues viene de un contexto cultural en donde eso es normal y se encuentra en otro, bueno, esto puede ser, pero en el momento en que es consciente que está generando molestias, problemas, damnificando a otros y continúa en esas situaciones porque no tiene ningún aprecio a los derechos del otro. Es lo mismo que alguien cuando conduce agresivamente y está poniendo en peligro a los demás. No es que ya le guste el riesgo por la velocidad, es que no tiene ningún aprecio por la vida, por la seguridad de los otros. Entonces, es un tema ya de comportamiento antisocial y ahí, bueno, pues tienen que ser, si no hay una pedagogía para hacer cambiar a estas personas, tiene que haber unos respaldos legales y una gente que ejecute y que proteja nuestros derechos, evidentemente, ¿no? Creo que, doctor Martín, creo que usted ha dicho la palabra clave. Yo creo que todos sabemos perfectamente que la personalidad antisocial, pues, no comprende mucho de pedagogía, no comprende de empatía y tampoco vale mucho decirle que el ruido es capaz de enfermar. No es capaz de ponerse en el lugar del otro. Pues la persona que tiene tendencias asociales, sociopáticas, solamente entiende por medio de la multa y el castigo y la sanción. Y yo lo comento porque es que en Colombia estamos en la etapa de la pedagogía. Hace poco salió la ley contra el ruido. Entonces todo el mundo está que no, que con la pedagogía y yo les digo a los diferentes funcionarios cuando hablo con el Ministerio del Medio Ambiente o la Secretaría de Ambiente o la Alcaldía, no, pero es que miren los estudios desde los años 70 y pucho, ya se sabía que había una correlación entre ruido y enfermedad. Ahora pues esto es un problema de salud pública. Realmente llevamos más de 50 años en pedagogía, estamos lejos de la normatividad de la OMS, ¿para qué más pedagogía? Entonces, están retrasando la imposición de las multas y no se están viendo las multas como debería esperarse, que yo no sé cómo fue en España, pero usted me comentará, doctor, si en España realmente fueron las multas las que empezaron a hacer que fuera más efectiva la ley y más eficiente. Claro, fundamental, esto es como decir, a un criminal, a un ladrón, por mucho que le hagas pedagogía, pues, oye, no vas a lograr que deje de robar, ¿no? Sino deja de robar cuando a lo mejor le coges, tiene una sanción, pasa por la cárcel y hay una labor, lógicamente hay de restauración, que a lo mejor la persona pues puede cambiar por patrones
sus patrones de conducta porque, bueno, pues tiene otras alternativas, otra forma de ver la vida, etcétera. Pero también porque ha habido una sanción. Es que lo de la pedagogía es muy importante, es lo que a largo plazo es muy importante, pero como digo yo, eso es lo que siempre llega demasiado tarde, porque me decimos, es que hay que educar, claro que hay que educar, hay que sensibilizar, porque primero, si no somos conscientes nosotros mismos del inmenso daño psicológico, porque podemos hablar del ruido como el asesino silencioso, valga la paradoja, ¿no? No somos conscientes de ello, somos los primeros que nos tenemos que dar cuenta. Y reivindicar nuestros derechos. Y por desgracia, ahora que me hablas del caso español, yo vivo, no sé, en cada ciudad es distinto, porque hay unas normativas base, pero luego en cada ayuntamiento se aplican de una forma u otra. Es que aquí nuestra labor y fue el otro día el motivo también de la reunión, es que tenemos que primero sensibilizar a nuestros propios dirigentes para que cumplan las obligaciones que tienen que cumplir en materia de ruido. Es que están haciendo todo lo contrario, es que están promocionando el ruido y la agresión auditiva hacia los propios ciudadanos. En cambio, cumplir y velar por el derecho inalienable, y es un derecho que está reconocido como de nivel superior al descanso de las personas. No empiezan a mejorar como, no, es que hay que equilibrar el derecho al descanso con el derecho al ocio y a la actividad hostelera. No, mire usted, no. El derecho al descanso es un derecho, en nuestro está a nivel superior de cualquier otro derecho al ocio, a la actividad económica. Pero aún así es muy difícil. Es una lucha precisamente para concienciar no solamente al ciudadano, sino también a las entidades públicas que deben velar por el ejercicio de ese derecho. Entonces, claro, estamos en un momento muy lejano, pero tenemos que ir a por ello porque es importantísimo. Doctor, pues es que en España tienen los juristas contra el ruido, pero realmente son los funcionarios, son los administradores locales, los alcaldes, imagino que ya los ayuntamientos en España los que dan autorización para que se promuevan estas actividades, realmente ellos tienen una responsabilidad. En Colombia tenemos un Código Nacional de Convivencia de la Policía que me imagino que lo copiaron de un país desarrollado. Yo digo que Colombia tiene unas leyes excelentes, parecemos un país desarrollado, por lo menos pretendemos serlo por las leyes porque son muy lógicas, pero no se cumplen. En el Código Nacional de Convivencia de la Policía dice claramente que cuando un ciudadano infringe una conducta que está en contra de la normativa ambiental o sanitaria, la conducta no es conciliable. Es decir, se le aplica la multa al infractor. ¿Qué hacen los inspectores de policía en Colombia? Parece que hacen una lectura selectiva, no conocen esa parte del Código de Convivencia de la Policía, me temo que no han leído ni siquiera la 10ª parte, mucho menos ese pedacito. Y lo que hacen es llevar a la víctima y al agresor a conciliar. Entonces se nos dan situaciones que tenemos un paciente con lupus, con enfermedad cardíaca, a conciliar con el que tiene el bar en la discoteca, a ver en qué momento el que tiene lupus o el que está enfermo o el cardiópata tiene derecho a descansar y el otro a producir ruido porque es su actividad, y ponen al mismo nivel tanto el derecho a trabajar contaminando con ruido como el derecho al descanso que tiene una persona que ya tiene una comorbilidad y tiene una enfermedad preexistente. ¿Usted cómo le parece este tipo de situaciones totalmente ilógicas? Totalmente ilógicas, pero es que lo que es el mismo ejemplo, el mismo caso de lo que está pasando, o veo que está pasando en nuestra ciudad, ¿no? De hecho, pues eso, todo el movimiento es de, bueno, muy bien, hagan la Fórmula 1, pero no al lado de nuestras casas. O sea, es que estamos en eso. El ayuntamiento está promoviendo todo tipo de actividades de ocio, ruidosas, molestas, sin tener en cuenta los intereses de los conciliar esos derechos cuando eso es incompatible. Sí. Y sí, es que es un poco
la misma situación que estamos viviendo aquí. Onofre, le cedo la palabra por si tiene alguna pregunta. Me imagino que situaciones similares se presentan en Uruguay. El saludo para todos. El aspecto del respeto hacia el otro, obviamente, que quizás muchas personas no lo tienen cuando están efectuando ruido, ¿podría deberse a alguna causa de la infancia? De una mala enseñanza o de alguna situación que vivió y que después lo termina transmitiendo a los demás? Bueno, pero podríamos hablar, claro, todo lo que pasa en la infancia repercute en la elaboración de la personalidad, ¿no? Entonces, pues eso, una personalidad psicopática o narcisista o antisocial, pues evidentemente, claro que va a influir todo lo que pasa en la infancia. Directamente que tenga que ver con el ruido es como, digamos, una herramienta más de agresión o de afirmación personal, ¿no? Entonces, si hay un déficit en la afirmación personal, si ha habido un déficit en los afectos que hace que la persona se tenga que manifestar de esa forma agresiva, el sonido va a ser una herramienta más, ¿no? Otros temas que, bueno, pues decía que hay contextos culturales en los que en un determinado momento, pues el ruido pueda tener un determinado significado, ¿no? Por eso decía que es como muy atribucional y muy subjetivo. En un sitio donde me imagino que cuando al comienzo de la revolución industrial, pues pasar una locomotora, pues qué bien que nos trae el progreso, ¿no? Podría ser más tolerante. En una sociedad post-industrial estamos hartos del ruido, empiezan a verse como muy molestos todos los ruidos que tienen que ver pues con lo que puede hacer un taller, una fábrica y tal. ¿Qué pasa ahora mismo? Que ahora mismo en nuestra sociedad, nuestro país vivimos mucho del turismo y en Madrid pues también, ¿no? Y entonces, pues hay gente que lo ve esto como, bueno, pues evidentemente es como una consecuencia de una actividad económica que va en auge, que nos enriquece a todos, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo lo que digo, bueno, muy bien, ahora no veríamos como en pie que una industria, una fábrica, por muchos puestos de trabajo que cree, contamine un río, vierta sus aguas a un río, que por desgracia todavía sigue pasando, pero vamos, hay una normativa y unas cosas que en eso hemos avanzado mucho. Pues ahora mismo el factor el factor económico, la actividad económica quizás más importante de aquí es el turismo. Pero bueno, tú no tienes ningún derecho a verter tus aguas contaminantes en el río, no tienes el derecho a que esas molestias auditivas lo tenga que cargar la población. Búscate otros sitios, eso sí, vamos a ver dónde puedes hacer una actividad y dónde no. Y bueno, pues lo que digo, que el tema de la atribución social es importante y el tema de la personalidad es también muy importante y muy determinante en el grado eso de tolerancia al ruido y de respeto del silencio y de los demás. Pero, doctor Martínez, con eso que usted acaba de decir, digamos lo que pasa en Madrid, es lo mismo que está pasando en Bogotá con el Bogotá 24/7, que quieren convertir a Bogotá en un rumbeadero las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Por lo menos en España, si alguien abre una discoteca en una mal llamada zona mixta, porque eso no debería existir en ninguna parte del mundo, por lo menos lo insonorizan, pero aún así insonorizando, ustedes siguen con el problema allá, y aquí solamente tenemos insonorizados como el 5% de los establecimientos y ahora pretenden llevar eso hasta las 7 de la mañana y todos los días. Ahora, ventaja económica, pero digo yo, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hacen estas actividades comerciales? Primero que todo, pueden trasnochar a los asistentes, o sea, ya les alteran el ciclo sueño-vigilia, les dan trago, porque para tenerlos así despiertos toda la noche les tienen que dar trago, les tienen que dar licor, les tienen que dar música a todo volumen, les tienen que aumentar la dopamina, seguramente también consumo de drogas, encima de todo trasnochan a todo el mundo. Entonces los sobrecostos a la salud pública por esas actividades económicas, ¿quién las contabiliza? Porque hay enfermedades por todo lado. Claro, y que al final
tenemos que asumir entre todos, porque los gastos que tenemos en el sistema público de salud por intervenciones, hablaba un experto de que solamente atribuible al ruido, solamente al ruido directamente, sin otros factores, había un 1,4% de ingresos hospitalarios. Lo que cuesta una cama en un hospital, pues hay que multiplicarlo por eso. Entonces obtienes unos resultados de decir, bueno, se están lucrando unos pocos y los que están siendo perjudicados somos, no ya por un tema meramente económico de lucro, sino porque lo que es más importante, ¿no? La afectación a la salud mental y a la salud física de la persona que lo padece. Entonces, es totalmente ilógico desde todo punto decir, sí, claro que se benefician, si de todas estas actividades, es lo que pasa, se benefician unos pocos y se perjudica nos perjudicamos unos muchos. El tema es eso, empezar a tomar conciencia de eso, de la necesidad fundamental que es el ruido para la salud tanto física como para la salud mental. Y una cosa que también me gusta recalcar, que también tenemos que mirar revés y decir, si hay el ruido, por ejemplo, en la ciudad, tenemos que aspirar a que baje todos los niveles posibles, pero también tenemos que velar por crear espacios restauradores donde el silencio, no el silencio absoluto, porque la persona necesita una cierta estimulación, pero por ejemplo los sonidos de la naturaleza. Ahora que estoy escuchando a los pajarillos, me he acordado de esto. O sea, hay también unos estudios muy concluyentes de que el efecto de la exposición a los sonidos de la naturaleza es muy restauradora tanto para la fatiga cognitiva como para la regulación de las emociones, ¿no? También luchemos por tener unos espacios donde la gente pueda ir a restaurarse de ese ruido, o sea, sean totalmente protectores, ¿no? Tenemos parques. Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos nuestro maravilloso El Retiro, pero es que en el Retiro han metido un Florida Park, que es una especie de chiringuito donde ponen una música que repercute a 700 metros, ¿no? Creemos esos espacios y que esos espacios, digamos, sean como un pequeño oasis de silencio, ¿no? Templos donde la gente pueda ir a restaurarse realmente del ruido que tiene la ciudad. Y eso es otro de los aspectos importantes, ¿no? que tenemos que luchar por que haya más espacios restauradores para que todo, por ejemplo, está demostrado como el tener más árboles, aparte de otros maravillosos efectos que nos dan, también hacen de pantalla acústica. Pues bueno, todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Doctor, usted mencionó en la charla un tema que tiene que ver como con la hiperpreocupación. Pues yo he atendido una que otra persona, por ejemplo, que ha tenido cierto nivel de tolerancia en ciudad ruido. Por ejemplo, conozco el caso de una señora de aproximadamente 39 años que pues la atracaron y le tuvieron que coser un par de tendones, una tenorrafia, reparación. Después de la cirugía no pudo dormir bien porque tenía un vecino ruidoso y después desarrolló unas crisis de pánico impresionantes, incluso a los bajos, llegó a sensibilizarse a los bajos. Entonces cuando esta persona de repente empezaba a experimentar crisis de pánico de un momento a otro y es que hay un sonido por allá y todos decíamos, no, pero imposible, esta persona se chifló definitivamente y a los 2 minutos aparecía un bimotor por ahí planeando, la persona se ha sensibilizado a tal punto que los bajos, que normalmente no son frecuencias audibles para nosotros, parecía que ya el organismo se le había despertado como los receptores táctiles y le tocaba el miocardio y le daba de una vez la crisis de pánico y genera una hiperpreocupación. ¿Cómo es que el ruido se convierte en ese pensamiento intrusivo que genera ansiedad crónica? Porque pues yo lo he visto, pero veo que usted tiene mucha más experiencia en ese aspecto. Sí, es parecido a lo que pasa con una fobia. A lo mejor una persona coge miedo a un perro porque sentía que le atacaba un perro grande, de grandes dimensiones, que es amenazador, pero bueno, luego al final acaba cogiendo miedo a un simple caniche que no hace nada y ni siquiera ladra, ¿no? Hay una resensibilización
hacia el estímulo que está asociado pues a eso, a una respuesta de alerta. Bueno, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Que si no lo paras va peor, es el mismo mecanismo. Entonces, bueno, para eso sí, a ver, vienen bien unas técnicas de sensibilización sistemática, trabajo solo respiratorio, una serie de cosas que ayude a desensibilizar precisamente, ¿no? Exponer a la persona con el estímulo, pero en un estado de relajación antagónico que ayude a ir en dirección contraria. Pero vamos, sí, tiene dentro de que no parece, los mecanismos psicológicos a veces no son tan lógicos, pero esto sí es, lo que me cuenta es como puede ser frecuente, porque además lo que hace estar muchas veces pendiente de si va a haber hay una ansiedad anticipatoria, o sea, todo lo anticipatorio produce un aumento de la ansiedad, una hipervigilancia. He oído algo, a ver si se va a producir el ruido, ¿no? Y esa expectativa de que, y si se produce el ruido, da más miedo o preocupación que el ruido en sí mismo, ¿no? Y así va actuando el mecanismo de la resensibilización. Bajan el umbral de la percepción, porque seguramente que todos podemos sentir los bajos en cierto modo, ¿no? Pero pues ya una persona muy sensible, como usted lo menciona, ya a toda hora estás sensando en el entorno, mirando a ver en qué momento se produce, y cuando empieza el pum pum o el sonido por allá en lejos, viene y se dispara esa crisis. Claro, y además esa hipervigilancia de estar de si va a venir, no va a venir, está activando ya el propio sistema nervioso, con lo cual al final hay una mezcla explosiva, claro. Ay, doctor, pero bueno, usted mencionó algo muy importante, pero pues a mí me gustaría darle el matiz especial porque pues a nosotros también nos escuchan personas ruidosas, nuestra audiencia y de todo también seguramente nos están siguiendo empresarios en el programa y estarán escuchando esto. Y yo creo que a ellos hay que hablarles como con pinzas, ¿no? Que estas técnicas de desensibilización ante ruidos para situaciones ya exageradas, cuando la persona responde y está hipervigilante, que desarrolla como un estrés postraumático, pero que para que eso se funcione, pues toca aplicar las medidas de mitigación de ruido, y porque la persona no va a funcionar si la persona sigue expuesta indefinidamente al entorno agresor. Por supuesto, es que es una cosa que sí que conviene matizar, es decir, cuando tenemos una persona en terapia, le tenemos que ayudar personalmente, individualmente, pues vamos a aplicar las técnicas que podamos para paliar, para aumentar su capacidad de resistencia, etcétera. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, es decir, es como un médico que diga, bueno, pues usted le viene bien correr 30 minutos y tal. No es lo mismo que le diga, pues usted tiene que correr el maratón y bajar de 3 horas. Es decir, muchas veces el reto no es lo mismo a una persona que se tenga que enfrentar a 20 decibelios que a 30 o 40, y en función de su vulnerabilidad. Es decir, que a veces el problema es que el paciente piense que que con las técnicas que le podemos dar ya puede salir adelante. Puede salir en unos determinados casos, pero no en otros. Y claro, si no sale con nuestra ayuda y tal, ¿qué es lo que pasa? Que puede tener una sensación además de incapacidad o de incompetencia, porque con las técnicas y tal no es capaz de salir. Es decir, con esto hay que tener mucho cuidado. Claro que hay que hacer lo que se pueda, pero no está en el paciente, o sea, no es el problema del paciente, el problema se lo hemos creado otros, que son las fuentes emisoras. Y evidentemente es un tema comunitario, no es un tema de un trabajo terapéutico que va a ser, bueno, pues intentar ayudar a la persona que tiene un problema, que está sufriendo ese problema, es como si tuviera un dolor. Pues bueno, no te puedo quitar a lo mejor el dolor, pero puedo ayudar a que lo lleves de otra forma, a mitigarlo, a que no lo incrementes desde el punto de vista psicológico. Pero está muy bien hacer esa mitigación, porque no se trata de eso, de que pasen por vos, ponerles ahí cambiarles el chip y que ya sean tolerantes al ruido. No. El problema está en que emite el ruido y en que se lo está consintiendo. Hay que desensibilizar por medio de técnicas terapéuticas, pero al mismo tiempo también hay que descontaminar, porque de lo contrario no vamos a hacer nada. Bueno,
Doctor Martín, muchísimas gracias por habernos ofrecido estas valiosas entrevistas. Es muy agradable. Usted toca temas en el aspecto de la psicología y la salud mental que pues pocas personas en esta área abordan de manera detallada, y cómo los mecanismos psicológicos se pueden convertir en fenómenos complejos y crónicos a largo plazo. Entonces agradecemos a toda nuestra audiencia, también a UNOPE y a las víctimas que se resisten, y a todos los que nos escuchan. Gracias por estar ahí, y sigamos luchando por ciudades que nos permitan pensar y sentir en paz. Hasta un próximo episodio. Doctor Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.